les bendiga, amados hermanos y amigos que nos visitan. Bienvenidos sean en esta tarde. Quisiera que continuáramos con la lección que el domingo pasado quedó inconclusa, que se titula De la gloria al infierno. Si no escuchó o si no estuvo presente el domingo pasado, ahí en el canal de YouTube de la iglesia, ahí puede escuchar la primera parte de esta lección. Este hombre, hermanos, que vemos ahí en la pantalla, representa a Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles que escogió nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos enfatizando algunos aspectos importantes en cuanto a la vida de este hombre, lógicamente con la aplicación de vida para nuestra propia vida, nuestra propia enseñanza. ¿Qué podemos aprender de la historia de este hombre llamado Judas? Una de las cosas que veíamos es que no debemos desperdiciar nuestro potencial, como punto número 1. Así como el Señor vio un buen potencial en un hombre arrebatado y de carácter fuerte como era Pedro, o en aquellos 2 hermanos que la gente llamaba los hermanos del trueno, o a lo mejor en aquel hombre Saulo de Tarso que tanto mal hizo a los discípulos y a la iglesia del Señor. El Señor miraba potencial en las personas. Y Judas, hermanos, no fue la excepción. El Señor lo escogió a él. Y como señalamos la lección pasada, durante toda la noche, antes de elegir quiénes serían estos 12, el Señor Jesucristo estuvo orando a Dios. Era una decisión importante, era una decisión que no se iba a tomar a la ligera. Jesús no se equivocó, Jesús no cometió un error. Judas no fue apóstol por cuestión de suerte, ¿verdad? Por obra de la casualidad. No. Judas era un hombre con gran potencial y Dios veía, el Señor Jesús miraba, ¿verdad? Las capacidades, las aptitudes y todo lo que él podía llegar a ser en su reino. En él estaba la decisión de cómo iba a utilizar ese potencial. Y señalamos, hermanos, que Judas no siempre fue ese concepto de hombre que hoy en día tenemos, ese hombre traidor, ese hombre, ¿verdad?, que cometió, ¿verdad?, ese acto tan ruin, tan bajo de haber entregado al Señor Jesucristo. Y hoy en día el nombre Judas está, ¿verdad?, totalmente desacreditado. Y en aquel tiempo no era así. Y Judas en un tiempo de su vida estuvo en lo más alto, en lo más sublime como discípulo de Jesús. Un hombre con capacidades, un hombre con aptitudes, un hombre que si lo escogieron para ser el tesorero, el que guardara el dinero, es porque tenía ciertas cualidades, habilidades que hicieron que confiaran en él, ¿verdad?, el dinero. Este hombre llamado Judas anduvo con Jesucristo y fue uno de sus apóstoles, podemos entender que anduvo predicando a las personas, ayudando al Señor en su ministerio. Predicaba y bautizaba también, porque Jesús bautizaba, aunque no lo hacían él personalmente, sino sus discípulos. Y como tal debemos entender que Judas lo hacía. Fue un hombre que recibió poder para obrar milagros. Así que en algún tiempo, imagínense usted a Judas, ¿verdad?, sanando a algún enfermo, limpiando a algún leproso, echando fuera a algún demonio. Imagínese a usted a Judas, a lo mejor como responsable de la bolsa y de hacer las limosnas, ayudando a algún niño necesitado, algún huérfano, alguna viuda pobre. Imagínenlo así, ¿verdad? Porque en algún tiempo Judas, ¿verdad?, podemos decir, estuvo en la gloria, estuvo en lo más alto como discípulo del Señor Jesucristo. Pero tristemente, hermanos, no siempre utilizó su potencial para lo bueno. Y es ahí, hermanos, donde hicimos énfasis en este punto número 1, que no debemos desperdiciar la capacidad que Dios nos ha dado para hacer lo malo, sino que siempre la utilicemos solamente en lo que es bueno y provechoso para la obra del Señor. También estuvimos explicando, hermanos, parte de este punto, el hecho de que todos podemos caer, todos. Judas no fue la excepción aun cuando fue apóstol de Jesucristo, un apóstol que anduvo con él, que le acompañó en su ministerio, que oyó su predicación, que vio tantos milagros hechos por Jesús. Judas cayó, sí, Judas cayó. ¿Cuánto más, hermanos, no hay la posibilidad de que alguno de nosotros también pueda caer? Casos como el de Judas y casos como el de muchos hermanos que han apostatado de la fe,
Hemos dicho, hermanos, no se ejecutan de la noche a la mañana. No es algo radical, ¿verdad? Que se durmió siendo un santo y se despertó siendo un demonio. No es así. No es así. No es un cambio radical que sucede en un instante. Por el contrario, hermanos, todo esto es un proceso de deterioro espiritual, lento a veces, que comienza mucho antes de la caída, mucho antes de la traición, como fue el caso de Judas Iscariote. Es un proceso lento cuyo origen está en la concupiscencia, en el mal deseo que hay en el corazón de la misma persona. Sí, ahí está el mal, como lo explica Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí empieza, ahí está el origen. En algún momento, hermanos, Judas comenzó a quitar sus ojos de lo espiritual para poner sus ojos en lo material, en el dinero, en la riqueza. Su corazón empezó a llenarse de codicia. Tal vez fue algo gradual que a lo mejor ni siquiera él lo percibió, ni siquiera se dio cuenta cómo fue pasando de un estado a otro lentamente. Pero así fue. Eso sucedió. Poco a poco, hermanos, el corazón de Judas fue siendo invadido, ¿verdad?, por los malos deseos, al grado, hermanos, que cayó a lo más ruin. En algún momento, hermanos, podemos ver en la Escritura que el sustraer dinero de la bolsa que él cuidaba se convirtió en un hábito, en una práctica común en él. Leemos en Juan capítulo 12 nuevamente, dice el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Se había convertido ya en ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que ahora él esperaba que el perfume tan costoso se vendiera para él obtener el dinero, guardarlo y de ahí estar sustrayendo, estar robando. Sí. No sabemos cómo empezó la práctica de Judas, podemos hacer suposiciones, pero lo cierto es que ahora ya era todo un ladrón. Era un ladrón. Lamentablemente, hermanos, su codicia y su amor al dinero fueron poco a poco creciendo y creciendo cada vez más. Robaba, sacaba de la bolsa el dinero que ahí se depositaba y al grado, hermanos, de que ahora Judas estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por llenar su propio bolsillo de dinero, de plata. Al grado, hermanos, que hacer cualquier cosa implicaba el estar dispuesto a traicionar a su maestro de una manera vil, de una manera baja, entregarlo, venderlo a sus enemigos, a aquellos que lo odiaban, a aquellos que buscaban su muerte. Tanta era su codicia, tanto era su amor al dinero, que ahora él estaba dispuesto de hacer esto tan bajo. Sí. Hasta allá cayó Judas. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Qué están dispuestos a darme? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto me ofrecen? Yo se los entrego. Ustedes lo quieren, yo se los doy. ¿Cuánto me dan? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 miserables piezas de plata. Y desde entonces, dice, buscaba la oportunidad para entregarle. Ese es Judas. Hasta allá cayó, hermanos. De lo más sublime a lo más vil. De la gloria al infierno. Pero, además de la codicia, además de su amor al dinero, ¿habrá habido alguna otra cosa que contribuyera a la caída de Judas? ¿Qué cosas pudieron haber sucedido en su entorno
¿Qué cosas pudieron haber pasado? Es cierto, la raíz de su apartamiento de Dios fue su concupiscencia. Y principalmente, hermanos, la cuestión de la codicia y el dinero. Pero a veces hay circunstancias, a veces hay situaciones, a veces hay cosas en nuestro entorno que cuando no hay la madurez adecuada, cuando no tenemos la suficiente espiritualidad, muchas veces, hermanos, dejamos que esas cosas nos desanimen y las utilizamos como pretexto para hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. Eso malo, hermanos, ese deseo malo que está ahí presente y que está tentándome y que está diciéndome haz aquello, y a veces nos detenemos un poquito, pero pasan ciertas circunstancias y eso como que nos da el valor, nos da el ánimo y decimos, lo voy a hacer por esto, por aquello, por lo otro. Sí, hermanos. El corazón malo de incredulidad es lo que lleva a las personas a apartarse del Dios vivo. Pero hay circunstancias, hay situaciones, hay factores que en vez de procesarlos bien, en vez de asimilarlos correctamente, en vez de confrontarlos de una manera adecuada, los utilizamos como meras excusas para abrirle el corazón al diablo, a Satanás, y entre en él, y entonces hagamos lo malo. En el caso de Judas, hermanos, tal vez la Biblia no revela con exactitud las circunstancias que le rodearon, pero pudiéramos suponer algunas cosas, intuyendo lo que la Biblia dice y conociendo un poquito lo que se revela en cuanto al corazón de Judas. A lo mejor, hermanos, su corazón empezó a darle cabida al resentimiento o a la envidia misma. ¿Y por qué decimos esto? Si recordamos, hermanos, de los 12 apóstoles, había 3 en particular. Había 3 hombres, 3 discípulos que formaban un círculo más íntimo con el Señor. 3 que la Biblia registra, ¿verdad? Que el Señor los procuraba para situaciones especiales. Él se hacía acompañar de ellos. Algunas veces la palabra de Dios nos dice en qué situaciones, tal vez habrá habido otras más que la Biblia no revela. Pero por ejemplo dice ahí en Marcos capítulo 5 versículo 37, dice, en el caso se acuerdan aquella niña, la hija de Jairo, de aquel oficial que muere y el Señor va a la casa de él. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y Jesús resucita a aquella niña. Les dijo, duerme. Y se burlaban de él. Decían, este no sabe, la niña está muerta. Y el Señor la resucita. Pero el punto es que el Señor se hizo acompañar solamente de Pedro, Jacobo y Juan. Podemos ver también ahí en el capítulo 14, versículo 32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y podemos continuar la lectura en cuanto a aquella ocasión en el Getsemaní. Pero dejó ahí a sus discípulos y solamente tomó a 3 de ellos. Otra vez, Jacobo, Pedro y Juan. Podemos leer también en Mateo capítulo 17, versículo 1, dice 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y ahí aparece Elías y aparece Moisés también. ¿Qué experiencia tan grande fue la que tuvieron estos 3? Al ver al Señor, hermanos, transfigurarse frente a ellos, ver esa gloria, y luego conocer a Elías y conocer a Moisés, pero solamente estos 3, los demás no. Sí. ¿Cómo afrontar muchas veces situaciones, verdad? Hay algunos que a veces
se sienten ofendidos. Si alguien hace una reunión y no le invita, hoy anda bien sentido, es que no me invitaron. ¿Y por qué no me invitaron? Nada más invitó a fulanito, a sutanito y a merengano, y a mí no me invitó, no me dijo. Y andamos bien dolidos y bien sentidos. A veces, hermanos, cuando las cosas, las situaciones, las circunstancias no se afrontan con madurez, con fe, ¿sí?, de una manera espiritual, muchas veces las utilizamos como pretextos o excusas para desanimarnos. Yo no sé el caso de cada uno en particular, pero conociendo a Judas, ¿verdad? Y como vimos el estudio anterior, ¿verdad? Probablemente era el único que no era Galileo de los 12 apóstoles. Probablemente él tenía una buena preparación, probablemente tenía muchas capacidades. Y conociendo, hermanos, también su manera de pensar, probablemente Judas pudo haber sentido cierta envidia hacia Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué solamente estos tres? ¿Y qué tienen estos tres que no tenga yo? Yo soy mejor que ellos. Yo tengo mejor capacidad que Pedro, que Juan, o que los tres juntos. ¿Por qué el Señor hace excepción conmigo? Yo también quiero ir, ¿por qué yo no? Y empieza, hermanos, ahí, ¿verdad? La mente, el corazón, a hacer especulaciones malas, ¿verdad? Y después a la postre, utilizarlas simplemente para darnos valor y hacer lo malo. El Señor ni me toma en cuenta. Puede ser. La envidia, el resentimiento se pudo haber combinado con esa ambición o esa codicia, ese deseo de dinero. Tal vez, hermanos, en algún momento la decepción también se pudo haber apoderado de Judas Iscariote. Y es que, hermanos, los apóstoles, al igual que muchos judíos, esperaban un reino, pero un reino no espiritual. Esperaban un reino terrenal. Esperaban un reino de este mundo, un reino donde ellos, particularmente los discípulos, pudieran ocupar una posición de honor, de prestigio. Inclusive algunos de ellos ya estaban haciendo planes y ya esperaban uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda, y ese era el pensamiento tal vez de ellos. No entendían, no comprendían bien en qué consistía el reino de Cristo Jesús. ¿Y qué decir de Judas, hermanos? Si era un hombre que anhelaba, que deseaba el honor, el poder, la riqueza, la buena posición. Hermanos, probablemente él tenía también esta clase de intereses. Y el hecho de que Jesús se resistiera, que Jesús no quisiera, ¿verdad?, a dejarse llevar por lo que la gente quería y verdaderamente buscar seguidores para establecer un reino y luchar contra Roma. Y probablemente esta clase de cosas a lo mejor en algún momento pudo haberle decepcionado. Por ejemplo, dice allí en Juan capítulo 6, verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué dirían sus discípulos? ¿Qué habrá pensado Judas? Oye, la gente te quiere, la gente te sigue, la gente te está pidiendo para que seas rey de ellos. Y tú vas y te alejas, te escondes, te retiras allá tú solo al monte y no permites que la gente te proclame rey. Si ellos realmente querían, ¿verdad?, una posición de honor en ese reino terrenal, hermanos, tal vez Judas sintió decepción. ¿Qué decepción? Este no es el rey que queremos. Yo esperaba algo diferente de él. Y empezó tal vez a decepcionarse de su maestro. De tal manera, hermanos, que aquí en el mismo capítulo, al día siguiente, dice la palabra de Dios, en el verso 63, dice, pero
hay algunos, dice el Señor Jesús, hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y por quién lo decía? ¿Qué había en la mente del Señor Jesucristo? Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Probablemente, hermanos, cuando el Señor se negaba a que lo hicieran rey, muchos de los discípulos, y tal vez entre ellos, empezaba la murmuración y la queja y la decepción. ¿Qué decepción de Jesús? Probablemente ahí estaba Judas también involucrado, porque el Señor hace referencia, hermanos, no solamente a los que no creen, sino particularmente al que le había de entregar. Dice el 64, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y tal vez se incrementó la decepción. Oye, maestro, mira, toda esta gente te sigue y te quieren hacer rey. Pero míralos, ya se están yendo. Se van y se van. Nos estamos quedando solos. ¿Qué hay del reino? Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, y ahí estaba Judas también, ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Sí. Uno de vosotros es diablo, les dice Jesús. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahí estaba todavía Judas, junto con los otros 11 apóstoles. Pero el Señor sabía y conocía perfectamente el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué había? ¿Qué rodeaba? ¿Qué sentía Judas? ¿Qué emoción, qué sentimientos embargaban su corazón? Solamente el Señor lo sabía. Pero muchos estaban yendo. Se iba la gente, se iban los seguidores, se iban los discípulos. Estaban solos ya nada más. Querían un reino terrenal y Jesús se resistía a ser rey. ¿No creen lógico que hombres como Judas sintieran decepción de Jesús? Probablemente. Es probable. Tal vez, hermanos, había cierta amargura o hasta rencor en el corazón de Judas por diversas ocasiones, por ejemplo, como aquella en que el Señor le reprendió, precisamente ahí en la casa de Simón el leproso, cuando María quebró aquel perfume para ungir el cuerpo del Señor. Dice en Juan capítulo 12, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Déjala. ¿Ustedes creen que fue muy agradable para Judas que ahí frente a todos en aquella casa el Señor le reprendiera así? Hermanos, hay personas a las cuales si usted le dice algo, exhórtele y le va a odiar para toda la vida. Así hay personas. Y ahí va a estar la amargura, ahí va a estar el rencor, ahí lo va a traer en su corazón porque usted alguna vez le exhortó o le reprendió. ¿Qué nos dice que Judas no era una persona de ese tipo? Probablemente. Es verdad, hermanos, su codicia, su amor al dinero, sus concupiscencias, pero tal vez circunstancias de este tipo fueron el detonante. Fue aquella gota que derramó el vaso para que Judas, hermanos, abriera completamente a su corazón al diablo. Y él deseaba el dinero. Pero dijo, si el Señor nos ha decepcionado, no quiere ser rey,
me regaña frente a los demás. Puede ser. Y tantas cosas, hermanos, que probablemente pudieran haber afectado de alguna manera en el corazón de Judas. Puede ser. No sabemos todas las cosas a ciencia cierta que empezaron a invadir poco a poco los pensamientos y su corazón. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que todo esto lo fue haciendo vulnerable. Todo esto lo fue haciendo débil, lo fue haciendo frágil hasta permitir que el mismo Satanás entrara y se apoderara de su corazón. Poco a poco. Hermanos, cuando alguien cae, y todos podemos caer, cuando alguien cae, hermanos, no es algo que sucede de la noche a la mañana. El corazón malo de incredulidad, los malos deseos, la concupiscencia, hermanos, nos tienta a hacer lo malo. Pero ya cuando se combina con ciertas cositas, y pueden ser detalles, simplemente no me saludó el hermano, y ya estoy bien ofendido, y ¿saben qué? Ya no voy a ir a la iglesia. En realidad era su corazón malo, pero lo demás lo está usando como pretexto. Pero a veces hay circunstancias, hay detalles que suelen suceder. A veces en la casa, en el hogar, con la familia, a veces con los hermanos, a veces alguna situación, cualquier cosa. Y inmediatamente, hermanos, lo utilizamos para darnos valor y decir, ahora sí ya no voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a dejar las cosas de Dios, ahora sí. Y le abre su corazón al diablo. Es lo que vemos en el caso de Judas. Así fue. Dice ahí en Lucas capítulo 22, versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Se decidió, ¿verdad? Se decidió Judas. Y fue. Y finalmente, hermanos, ejecuta su traición. En Marcos capítulo 14, versículo 43, dice así: luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Verso 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Verso 45, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, dice la Biblia. Pero noten las palabras, al que yo besare ese es. Agárrenlo, préndanlo y llévenlo con seguridad. Es decir, no se les vaya a escapar. Y luego va hipócritamente, con mucho gusto, maestro, maestro, y besándolo. Hasta allá cayó Judas. Judas pasó de la gloria al infierno. Todo lo que el hombre hace, hermanos, amigos que nos visitan, todo lo que una persona haga, sea bueno o sea malo, siempre proviene del corazón. ¿Qué había en el corazón de Judas? Muchas cosas. Algunas las podemos inferir, otras no. Pero, hermanos, podemos estar plenamente seguros que fueron sus propias pasiones las que lo llevaron a pecar de esta manera. Fueron sus propios deseos y sus concupiscencias lo que lo arrastraron a traicionar de esa manera a Cristo Jesús, a su Maestro. Pudo haber tenido pretextos, excusas. Por lo general, quien se aparta de Dios pone 1000 pretextos para justificarse. Pero es su corazón malo de incredulidad lo que le lleva a apartarse del Dios vivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es que, hermanos, al igual que Judas, es posible que también nosotros podamos experimentar diferentes clases de concupiscencias. Nuestra vida pasada muchas veces es un factor importante en ese aspecto, ahora que somos cristianos.
Tal vez haya algunos que tienen cierta inclinación o que son propensos, por ejemplo, al robo. Otros tal vez tienen la inclinación a decir mentiras. Otros son muy propensos a decir malas palabras. Otros tienen cierta tendencia, ¿verdad?, a verse tentados por el alcohol, por el vino, por la borrachera. Otros tal vez, hermanos, tienen cierta debilidad por cuestión del adulterio, de la lascivia, y cada uno puede tener sus propias concupiscencias como Judas las tenía, sus malos deseos en el corazón. Nosotros también. Es posible. Es posible también, hermanos, que a veces haya circunstancias en nuestra vida que en vez de asimilarlas con fe, en vez, hermanos, de asimilarlas con madurez, con el apego al consejo divino, a lo que dice la palabra de Dios, en vez de enfrentarlas bien, asimilarlas, procesarlas de una forma correcta, no nos permitimos que esas cosas nos desanimen, nos desalienten. Sí. Podemos, hermanos, actuar de dos formas diferentes. Los demás apóstoles, hermanos, no actuaron igual que Judas. Y cada uno tenía sus propias debilidades. Pero es que cada quien, hermanos, va a tomar las cosas, ya sea con madurez, con espiritualidad, ¿verdad? Y las va a afrontar como tal. O el otro con debilidad, ¿verdad? Y permitiendo que esas cosas le desanimen más, convirtiéndose en pretextos para hacer lo malo. Cuando la persona se desanima, se deprime por aquello que sucedió, entonces se da valor para hacer lo malo y para retirarse, para apartarse de Dios. Pero independientemente, hermanos, de nuestra vida pasada y de las concupiscencias que pudiéramos tener, independientemente de las circunstancias que llegaran a rodearnos, las situaciones que tuviéramos que vivir, ya sea en la iglesia, ya sea allá afuera, en la familia, en el trabajo, lo que sea, nada es pretexto, nada nos justifica, nada es una excusa válida para apartarse de Dios y para pecar, nada de eso. Por el contrario, hermanos, aunque todo eso suceda, aunque haya 1000 concupiscencias, aunque haya 1000 piedras de tropiezo a nuestro alrededor, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer es vencer nuestros malos deseos, enfrentar los problemas con sabiduría, buscar la ayuda necesaria, todas esas circunstancias adversas, enfrentarlas como cristianos, como personas espirituales, y no permitir nunca jamás que el diablo se apodere de nuestros corazones. Sí. ¿Cómo las enfrentamos? Esa es la cuestión. El pecado, hermanos, es el resultado de diversas circunstancias. El pecado es un proceso que empieza con algo pequeño y que va aumentando cada vez más y más hasta que se consuma y, como dice Santiago, da a luz la muerte. Sin embargo, la responsabilidad siempre va a ser personal. Siempre. Yo no puedo culpar a mi esposa, yo no puedo culpar a mi hermano, yo no puedo culpar a mi papá, yo no puedo culpar a mis primos, yo no puedo culpar a mis abuelitos, al vecino, por las cosas malas que yo haga. Nada. El origen es nuestro propio corazón. Si hacemos lo malo, nada absolutamente nos puede justificar. Nada, hermanos, amigos. Pero otra cosa, hermanos, que quiero enfatizar de esta historia, algo que podemos aprender para nuestra vida, es que lo peor de todo es el no levantarse. Podemos caer, todos podemos caer en algún momento. Existe la posibilidad, no debemos, pero puede ser. Pero lo peor, hermano, no es caer, lo peor es no levantarse. No levantarse. Lo que hizo Judas fue uno de los actos más terribles que han quedado registrados en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad. Todo mundo conoce lo que hizo Judas. Todas las personas, cristianos y no cristianos.
En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 25, dice el apóstol Pedro, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse, dice así, para irse a su propio lugar. A su propio lugar. Ahora iban a buscar un sustituto y eligieron a Matías. Dios así decidió que fuese Matías. Pero dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Y dice, para irse a su propio lugar. Hermanos, aquellos que estarán en el infierno, aquellos que habitarán el infierno, no son los que tuvieron un buen comienzo. ¿Sí? O un mal comienzo, sino los que tuvieron un mal final. Una persona puede comenzar bien o puede comenzar mal. ¿Sí? Pero no es lo importante cómo comience, ¿sí? Sino cómo termina. Judas, hermanos, comenzó bien. Comenzó bien. Judas fue un instrumento importante en el ministerio de Cristo. Judas, hermanos, era un hombre con aptitudes, con capacidades, pero terminó muy mal. Terminó cometiendo el pecado más famoso de la historia, el haber traicionado a Jesús, el haberlo vendido por 30 piezas de plata. Hermanos, esto es triste. Es muy triste que un discípulo de Cristo Jesús empiece como Judas y termine como él también. Es verdad, hermanos, que Judas no se regocijó de lo que le pasó al Señor. No. Es verdad que Judas fue y dice la Escritura, devolvió aquellas 30 piezas de plata. Es verdad que se lamentó de lo que hizo. Pero hermanos, Judas no se arrepintió. Judas no se arrepintió. ¿Y por qué digo esto? Dice ahí en Mateo capítulo 27, versículo 3 en delante, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermanos, la palabra griega, cuando dice aquí arrepentido, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, es una palabra griega que significa lleno de remordimiento, simplemente. Si usted lee otras versiones, por ejemplo la Biblia de las Américas, usted va a leer lo siguiente: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimientos y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Otra versión dice: entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Hermanos, si Judas realmente se hubiera arrepentido de corazón y Judas hubiera entregado su corazón, su sentimiento a la misericordia de Jesús, el Señor lo hubiera perdonado. Si él se hubiera arrepentido sinceramente, hubiera ido a buscar a Jesús y se arrodilla delante de él y le dice: Señor, perdóname, Señor mío, por lo que acabo de hacer. He sido un desgraciado, he sido un miserable. Perdóname, ten misericordia de mí, Señor. ¿Usted cree que Jesús no lo hubiera perdonado? Por supuesto que sí. Claro que sí. El Señor le hubiera perdonado. Dios, hermanos, siempre ha proveído para toda persona la manera de ser salvo y la manera de mantenerse fuera, alejado del infierno. Sí.
Pero una vez allí, hermanos, ya no hay forma de salir. Una vez que una persona toma su decisión, ya no hay forma de hacer marcha atrás. Y dice la Escritura, hermanos, que Judas, lleno de remordimientos, no lo festejó, ¿verdad? No estaba contento de que hubiesen prendido a Jesús y lo que estaba pasando con él, ¿no? Pero se llenó de remordimientos, no de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que fue y devolvió aquellas monedas. Hermanos, el rey David, ¿se acuerdan aquel mal que hizo tan grande? ¿Le perdonó Dios? Dios le perdonó. El apóstol Pablo dice, yo soy el primero de todos los pecadores. Yo asolaba la iglesia, yo era un blasfemo, o yo era un injuriador, pero el Señor ha tenido misericordia de mí. ¿Sí? Todo lo malo que hizo Saulo de Tarso, ¿fue perdonado? Sí, fue perdonado. Porque Dios provee la forma del perdón. Y cuando allí estaba el Señor, hermanos, Judas pudo haberle buscado, pudo ir arrepentido de corazón a buscar a Jesús y a pedir misericordia y perdón de Él. Pudo haberlo hecho. Definitivamente que sí. Judas pudo haber sido perdonado, pero tristemente, en lugar de recurrir a Cristo, en lugar de ir a su Salvador, dice la Escritura que simplemente fue y se ahorcó. Se colgó de un árbol. ¿Eso es arrepentimiento? No. Eso es remordimiento nada más. Remordimiento. Hermanos, si un apóstol de Cristo cayó, entendamos, también nosotros podemos caer. No debemos definitivamente, pero existe la posibilidad latente. Pero lo más triste, hermanos, no es caer. Lo más triste y lo más terrible es cuando un hermano cae y ya no se levanta. Ya no. Cuando un hermano cae y no se arrepiente, eso es lo más triste. Cuando un hermano cae y no procura el perdón de Dios, eso es lo peor. Judas, hermanos, estuvo en la gloria, en lo más alto, en lo más sublime, en un tiempo como discípulo de Jesucristo. Ahora, hermanos, él tomó la puerta fácil, la puerta del remordimiento. En vez de arrepentirse, en vez de buscar al Señor, fue, aventó una soga del árbol y se ahorcó, se quitó la vida. ¿De qué se perdió Judas? De muchos privilegios que como apóstol pudo haber tenido. Muchos. Judas, hermanos, ya no vio al Señor resucitado. Sus compañeros sí. Y Él se apareció a ellos y le vieron y convivieron con Él y comieron con Él. Judas ya no. Judas se fue a su propio lugar. Judas ya no. Judas se perdió la oportunidad de ver al Señor cuando ascendía en las nubes al cielo. Y ahí están sus discípulos mirándole. Y aquellos ángeles diciendo, así como le han visto subir, así mismo vendrá otra vez. Judas ya no lo vio. Ya no. Ya no. Judas, hermanos, se perdió la oportunidad de recibir la gran comisión juntamente con sus compañeros. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas ya no estuvo allí. Ya no. Ya no, hermanos. Judas se perdió la oportunidad de ser testigo del establecimiento del reino, el verdadero reino de Cristo Jesús, ahí en el día del Pentecostés. Ya no estuvo Judas allí. Judas ya no recibió el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Ya no. Ya no. Se lo perdió para ir a su propia morada, a su propio lugar. Hermanos, con su capacidad, con su talento, con su potencial, se perdió de hacer tantas cosas importantes en el nombre de Cristo, para su reino, para su honra y su gloria.
Se perdió la oportunidad de predicar el evangelio después de que el reino fue establecido. Se perdió la oportunidad de establecer iglesias, de confirmar a los hermanos, de ganar almas para Cristo, de escribir cartas tal vez como Juan o como Pedro, como Pablo. Ya no lo hizo. Se lo perdió. Se lo perdió. Pero sobre todo, hermanos, y lo más triste es que Judas se perdió la oportunidad de reinar con Cristo en el cielo. Hoy allá están los demás. Allá está Juan, allá está Jacobo, allá está Pedro, allá está Mateo. Hermanos, allá están cada uno. Matías. Judas no. Judas no. Dijo el Señor, mejor le fuera no haber nacido a ese que me va a entregar. Judas se perdió esa oportunidad tan grande, tan preciosa. Por eso decimos, Judas pasó de la gloria al infierno, de lo más sublime a lo más bajo. Pero hermanos, y aquí es lo importante, hoy en día de la misma manera, puede ser que algunos de nosotros, engañados por el diablo, seducidos por nuestros propios deseos, caigamos en la misma situación de Judas Iscariote. Puede ser. Tristemente, hermanos, y a veces hasta líderes de la iglesia han caído. Hermanos que en algún momento de su vida estuvieron en lo más alto. Hermanos que enseñaban, hermanos que bautizaban, hermanos que trabajaban y servían en la iglesia, hermanos que ahora han abandonado su fe. Hermanos que han tropezado con el pecado, que han tropezado con el escándalo en su vida, que han pasado de un extremo al otro. Es triste, hermanos, pero sucede y seguirá sucediendo lamentablemente hasta que Cristo venga. Sin embargo, hermanos, aunque estas tragedias nos duelen, nos perturban profundamente, por ningún motivo nuestra fe debe de caer. Por ningún motivo nosotros debemos de vacilar. No debemos permitir, hermanos, que nuestro corazón, nuestra alma se desanime, se amedrente por ejemplos que a veces suceden entre nosotros. Las personas fallan, las personas cambian, las personas cometen muchos errores, pero nuestro Salvador no. Y eso es lo importante. Cristo no cambia, Cristo es el mismo y Él es fiel. Él es y seguirá siendo el mismo. Cristo no decepciona a las personas, Cristo no defrauda a nadie. El Señor no lo hace. Por eso nuestros ojos siempre deben de estar puestos en Cristo. Siempre. Y cuando hay ejemplos como el de Judas o el de algún otro hermano o hermana, más que desanimarnos, debe de ser un estímulo para nosotros, para fortalecernos más en Cristo, para velar de mejor manera, para no cometer los mismos errores que ellos o ellas han cometido, para no perder, hermanos, todos los privilegios y bendiciones que tenemos por medio de Cristo Jesús. Dice en Hebreos 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sus ojos no estén puestos en mí, no estén puestos en los ancianos, en los diáconos, en el hermano, en la hermana. Sus ojos deben de estar puestos en Cristo, nada más que en Él. Sí. Y pase lo que pase a nuestro alrededor, hermanos, que no sea causa de desánimo, sino al contrario, de procurar nosotros no hacer lo mismo y fortalecernos más para no caer. Hermano y amigo, ¿cuál es su condición espiritual ante Dios? ¿La gloria? ¿Lo más alto, lo más sublime? Ojalá que sí.
Su relación con Dios, su condición espiritual es buena, es firme, es sólida, excelente. Pero manténgase así. Sí, manténgase. Luche, esfuércese para no caer. Y si no es así, entonces busque a Dios de todo corazón. Si usted ha caído, si usted se ha alejado del Dios vivo, si usted está viviendo una condición de desánimo espiritual, de decadencia, busque a Dios. Busque su misericordia. Haga lo que Judas no hizo. Busque su perdón, para que usted también no pierda lo más valioso que tiene en esta vida, para que no pierda su alma. Dijo el Señor allí en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero, pero perdiere su alma? ¿Cuál es su condición espiritual ante Dios? Cada uno sabrá. Y cada uno también, hermanos, luchará por su propia alma. Que esta lección, hermanos, nos ayude, que estos ejemplos sirvan de experiencia y podamos nosotros, como se dice por ahí, aprender en cabeza ajena, escarmentar en cabeza ajena, para que no suframos las mismas consecuencias. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.